Continuamos con Noticias Globovisión Internacionales. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a Óscar Díaz, quien es analista internacional. Nos acompaña desde Perú, país latinoamericano, para revisar lo que está sucediendo con respecto a estas últimas semanas un poco convulsas en Ecuador. Óscar, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Trina, encantado. Óscar, vamos a refrescar que ya se han dado a conocer algunos precandidatos a estas elecciones anticipadas, comicios extraordinarios. ¿Cuáles son los perfiles? Hemos visto a un par que ya se ha presentado en elecciones anteriores. Bueno, efectivamente, lo que se esperaba en estas elecciones adelantadas, en esta muerte cruzada decretada en buena cuenta por el gobernante actual, el señor Lasso, es que se iban a presentar, digamos, candidaturas de lo que estaba más a la mano, ¿no es cierto? Era difícil prever, digamos, nuevas figuras, etcétera, en el panorama político ecuatoriano. Recordemos, Trina, que estas elecciones anticipadas tienen que ver con el hecho de que había un enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo y había un entrampamiento que realmente no permitía gobernar. Estaba a punto como decimos en el Perú, de vacar al presidente, que no es la figura en Ecuador, y evidentemente había un gran rechazo al Parlamento ecuatoriano. Recuerda que el 90% casi de desaprobación, 10% de aprobación. En cambio, el presidente no estaba muy lejos tampoco, o sea, tenía también más de 80% de desaprobación y apenas más de 15% de aprobación. O sea, en ese panorama, la verdad es que resulta bien difícil saber quién va a ganar. Yo he hablado con expertos, amigos ecuatorianos, los he entrevistado incluso en mi programa de televisión aquí en Tierra Adentro, y la verdad es que es impredecible el resultado electoral. Óscar, ¿y qué tan presente estará ahora la figura del correísmo, por ejemplo, en las próximas elecciones? O en lo que se espera en los próximos días, lo que será la campaña. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos y nos haremos, porque la presencia de Correa, digamos, es omnipresente en la política ecuatoriana y mucho me temo que así lo será en los próximos años. Recordemos que uno de los argumentos del presidente saliente, el señor Lasso, justamente ha sido de que el correísmo estaba detrás de su salida del gobierno y por eso es que aceleró y dio este paso tan atrevido y arriesgado de dar por terminado su mandato, convocando nuevas elecciones y cerrando el Parlamento. Yo creo que el correísmo va a estar presente, sigue siendo una presencia en la política ecuatoriana, porque lo que fue el gobierno de Correa y lo que es él como un animal político que no cierra la boca, que sigue presente, yo creo que va a ser importante en esas elecciones. Lo que sí es muy difícil y nadie puede asegurar es si el correísmo y sus representantes van a tener la voz cantante en estas elecciones adelantadas o no. Óscar, también hemos estado esperando durante las últimas horas el pronunciamiento de Guillermo Lasso para saber si se va a lanzar o no para ser reelegido en este último periodo de mandato. Había dicho que lo iba a hacer luego de regresar de Brasil en este encuentro que se ha realizado con líderes latinoamericanos. Aún no se sabe si lo va a hacer o no. ¿Qué tantas probabilidades hay de que lo haga? Mira, no hay muchas probabilidades por lo que he hablado con varios analistas, colegas de Ecuador, por lo que acabo de mencionar hace un momento. Si no estamos hablando de un presidente que se va en olor de multitudes, ¿no? Guillermo Lasso no es que tenía 80% de aprobación, tenía 80% de desaprobación, es decir, solo tenía un 15% de aprobación. Por eso es que también toma esta decisión, porque dice, en vez de que me saco yo, pero también saco conmigo a estos parlamentarios. Es difícil. Según me dicen, lo más probable es que no se presente porque sus posibilidades son escasas. Recordemos además, Trina, a tus televidentes, que Guillermo Lasso ganó en una situación muy parecida a lo que pasó en el Perú en el año 16 y luego en las elecciones del 21 por un escaso margen, ¿no? Por 40 y pico mil votos. Entonces, realmente casi hubo un empate con las fuerzas de izquierda. Por lo tanto, es difícil pensar, nada es imposible en nuestros países, pero es difícil pensar que se lance a la reelección porque no las tiene consigo. Sin embargo,
La única razón por la que él podría tentar esta reelección, con riesgos ciertamente, es que tenga el soporte económico que se necesita para una elección como esta. Es la única posibilidad que tendría para ser nuevamente candidato. Oscar, ¿y se le puede atribuir a Guillermo Lasso esta desaprobación en que ha tenido por poco liderazgo político o por toda la crisis de violencia que se está viviendo en Ecuador? Buena pregunta. Definitivamente son ambas cosas. Desde que él empezó su mandato, quedó claro que él no entendía el triunfo. Él creía que tenía 51% a favor y en realidad tenía 49% en contra. No sé si me dejo entender. O sea, realmente su gobierno empezaba representando apenas a la mitad del electorado ecuatoriano y la otra mitad realmente estaba en contra. Por lo tanto, y luego lo que vimos, recordemos, meses después del inicio de su mandato, fueron estas manifestaciones de grupos indígenas hacia la capital ecuatoriana, lo cual lo obligó casi a desdecirse en todo su programa y su propuesta programática económica. Recordemos que Lasso es un ex banquero, es un hombre de derecha, es un empresarial, y obviamente la otra mitad del país tiene otra agenda. Entonces, la verdad es que yo creo, y eso lo he dicho en otros foros, que la presidencia de Guillermo Lasso llegó, pero con una espada de Damocles encima, ¿no? Esa sería la foto de Lasso cuando empezó. No tuvo ni siquiera una luna de miel, no hubo esa etapa de enamoramiento que hay normalmente cuando tú ganas elecciones. Lasso empezó complicado y yo creo que terminó como tenía que terminar. Yo nunca creí que él podría terminar su mandato y efectivamente es lo que terminó ocurriendo. Y además a esto se suma que, mencionaba estas protestas contra Guillermo Lasso, que no tuvo una luna de miel, pero en estas protestas estuvo el movimiento indígena y Oscar Leonidas es uno de los principales líderes de estas protestas y ya es uno de los precandidatos. ¿Qué posibilidades hay de que esta figura pueda avanzar? Mira, hay posibilidades porque en Ecuador cualquier cosa puede pasar. Y como son elecciones anticipadas y como ha habido un creciente desprestigio del Ejecutivo y el Parlamento, las opciones están abiertas. Yo creo que si me preguntas quiénes tienen más opción de ganar, sin hablar de personas, Trina, lo que te puedo asegurar es que el candidato que se aparte más del statu quo, que, digamos, critique más y tome más distancias con lo que fue el Ejecutivo de Lasso y su política y lo que fue la labor largamente, ampliamente rechazada del Congreso de la República, es el que tiene más opción definitivamente de ganar, más allá que sea de izquierda o de derecha, porque como ya hemos contado, realmente el electorado ecuatoriano está dividido en dos. Y Oscar, ¿ahora qué va a pasar? Es la incógnita que queda, las investigaciones contra Guillermo Lasso por los presuntos casos de corrupción. Bueno, deberían seguir su curso, ¿no? Porque el que él deje de ser presidente no lo blinda, sino todo lo contrario, lo descubre, lo expone como cualquier ciudadano a ser investigado. Lo que pasa es que en Ecuador estos procesos son un poco más complejos. En el Perú, recordemos que Perú, se pueden criticar muchas cosas del Perú, pero efectivamente en los últimos 6 presidentes del Perú o están en cárcel o se suicidaron o están en proceso o ya han sido extraditados, ¿no? Tenemos ahorita 3 presidentes en cárcel, Trina, 3. El presidente Fujimori, condenado, el presidente Castillo, que intentó hacer un golpe hasta hace poco, procesado, y el extraditado expresidente Alejandro Toledo. Y los otros están procesados y uno se suicidó. Pero lo que debemos decir también, paralelamente a eso, es que tenemos un poder judicial en el Perú que se atreve a juzgar y a sentenciar presidentes, lo que no ocurre mucho en otros países, ciertamente. No, es bien difícil ver que ello pase en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, allí eso abona a favor de Guillermo Lasso. Habrá que ver qué pruebas tiene la justicia y qué tan eficiente e imparcial es para juzgarlo.
Óscar, ha sido un honor que nos acompañe hoy para analizar todo lo que está sucediendo en Ecuador y por supuesto lo seguiremos contactando más cercano a lo que será este encuentro, este llamado a las urnas por parte de los ecuatorianos. Encantado hasta cualquier momento, Trina.